Este martes, la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano dio a conocer las distintas sanciones de lo que fue este partido entre América y León y todos los incidentes que se dieron durante el desarrollo del mismo. Con Barack Feber y Toño Rodríguez vamos a conocer lo que han decidido hacer. Al árbitro, Fernando Hernández, quien le dio un rodillazo al jugador del León, Lucas Romero, lo han castigado con 12 partidos de suspensión. A Lucas Romero, al mismísimo jugador agredido, con 2. Y además a los directores técnicos Larcamón y Ortiz, quienes terminaron en un conato de bronca, le han dado también 2 partidos de suspensión. A ver, Barack, justo, no justo, se exageraron, se quedaron cortos. ¿Cuál es tu diagnóstico de la respuesta que hace unos minutos nada más dio la Comisión Disciplinaria de Fútbol? ¿Qué tal, Carlos? Saludos, Toño. Yo creo que en algunos se quedan cortos, en otros se quedan largos, o sobre todo en el de Lucas Romero, yo creo que se quedan pues largos, sobre todo en comparación, ¿no? Es decir, fue el agredido, yo creo que ya recibió su castigo, ¿no? Haya dicho lo que haya dicho, es suficiente con el rodillazo, me parece. Un partido quizás, porque ni siquiera le sacaron la tarjeta roja. Si le hubieran sacado la tarjeta roja hubiera entendido, ¿no? Que lo hubieran suspendido, pero así no entiendo mucho por qué los 2 partidos, y sobre todo si lo podemos en comparación con la vergüenza del espectáculo entre Fernando Ortiz y Larcamón, porque además fue muy gráfico, ¿no? Cómo acaba Larcamón con la camisa, son esas imágenes que dan una vuelta al mundo, y aunque haya sido accidental el hecho de la camisa, pues hubo un altercado entre los entrenadores, que son los que tienen que poner el ejemplo, ¿no? Mínimo de cordura. Y debe haber una investigación un poquito más a fondo para saber qué pasó, y no había ninguna prisa por dar un castigo, y se hace lo más salomónico de darle 2 partidos a cada quien, y me deja a mí insatisfecho. Me parece que no hay una suficiente investigación de qué pasó, que deja en tan mal parada en general a la Liga MX, una imagen muy, muy fea, ¿no? Y después está la del árbitro, la de Fernando, sí, que pues me parece corta, 12 partidos se traducen a 2 meses y medio, ¿no? Si un jugador hace eso, se supone que es un año, ¿no? Probablemente 6 meses si se matiza y hay una buena defensa, pero de inicio el castigo es de un año por default, ¿no? Por pegarle a un árbitro. Y si un árbitro le pega a un jugador, que no suele ocurrir, pero puede pasar, pues uno espera algo todavía más severo que 12 partidos, desde mi punto de vista. La explicación de la Comisión Disciplinaria por lo de Lucas Romero fue la siguiente. Fue sancionado con 2 partidos de suspensión el jugador por contravenir los principios de la deportividad y fair play a través de acciones hacia los oficiales del partido. Toño, vaya usted a saber lo que le dijera el jugador al árbitro para que Fernando Hernández reaccionara de esta manera. Ojo, no estoy justificando para nada este inédito rodillazo que se dio en el partido entre América y León. Ahora, un abrazo. La sanción dice acciones, contravenir con acciones, no dice contravenir con insultos. Y hay imágenes en redes sociales en las que se ve que el jugador primero le mete un rodillazo al mismo central, lo cual me hace pensar que si ya le pusieron al texto la palabra acciones y no la palabra insultos, habrán visto en su investigación. Esa investigación la vi yo en mi celular. Quiero pensar esa imagen del rodillazo del jugador al árbitro Hernández. Quiero pensar que esa imagen también llegó a Toluca, a las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Y si ya el texto dice acciones y no insultos, ¿qué más hizo que no fuera ese rodillazo que también ahora es tan público unos días después? Y hablo de Ramos aquí. Con lo cual yo no creo que 2 partidos de castigo sean suficientes para un jugador que, de acuerdo con esas imágenes, primero fue él el que agredió físicamente al árbitro, y luego fue el árbitro el que regresó, digamos, el contacto de lucha libre a una parte tan delicada del cuerpo humano. Así que yo no estoy satisfecho con los 2 partidos para Ramos, honestamente. Y tú le preguntaste a Barack si le parecía justo. No me lo preguntaste a mí, pero voy a meter mi cuchara. Por favor. A mí no me parece justo. Si efectivamente, como se vio en las imágenes, el jugador también le tiró ese rodillazo al árbitro, que creo que no hay que darle demasiadas vueltas. Las imágenes son claras. Tan recibe el rodillazo y como él del rodillazo, creo que esto era para mucho más de 2 partidos para él.
Claro, ese rodillazo que supuestamente le da el jugador al árbitro, que yo no lo vi, pero ahorita mismo voy a buscar la imagen, explica el por qué lo primero que hace el jugador después de todo este escándalo de partido fue apoyar las acciones del árbitro para con él mismo, que yo no lo entendí ayer, Barak. Ayer yo no entendía cómo Lucas Romero lo primero que hizo fue apoyar al árbitro cuando el árbitro le había dado un rodillazo. ¿Qué habrá hecho el jugador para sentirse también culpable? Porque al final esto es una imagen de cómo impera la violencia en nuestras vidas, en nuestro deporte, en nuestro fútbol. Sí, tácitamente admite una culpa que a partir de lo que habíamos visto no le correspondía, ¿no? O un papel de perdonavidas que llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Por qué se cayó al suelo ¿no? de una manera tan clara y con tanto dolor si en realidad no le habían hecho nada, ¿no? Es decir, era muy incoherente la defensa del jugador y la reacción tras el golpe, o te pegaron y te lastimaron, o hiciste un teatro tremendo y después estás diciendo que no te hicieron nada. Desde ahí no cobraba mucho sentido y a mí me dejaba las mismas dudas que a ti. Después el video del que habla Toño, pues habrá que ver, habrá que analizarlo y habría lo mismo que dije antes, ¿no? Sobre lo del Arcamón y Fernando Ortiz. No había prisa, no hay ninguna prisa para tener perfectamente los videos, las opiniones, las declaraciones inclusive, ¿no? De los implicados y hacer castigos mucho más coherentes y acordes con la relevancia de lo que sucedió en un partido de fútbol que está dando la vuelta al mundo y no necesariamente dándole una buena imagen, sino todo lo contrario al fútbol de México, que por sí da muy poco de qué hablar en lo futbolístico, ¿no? Entonces, sí considero yo que habría que analizar lo de Romero de inicio. Mi comentario es, si a Romero ni siquiera lo expulsan, ¿no? Porque no lo expulsan, ¿cómo lo vas a sancionar 2 partidos? Si el árbitro decidió castigarlo con un rodillazo en lugar de una tarjeta roja, ¿no? Entonces también eso hay que analizarlo, ¿no? Y tendría que ser mucho, antes que nada, y volvemos a lo mismo del fútbol mexicano, ¿no? Lo que decimos siempre con el Chicharito y con tantos temas, y se archivan y no pasa nada y nunca sabemos la verdad. Más transparencia. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Qué se hizo? ¿No? Y a partir de ahí podemos decir, bueno, fue justo, fue injusto, o al contrario, muy bien la comisión, eran 2 partidos, eran 12 partidos a cada uno de los responsables, pero basados en la información que supone que ellos tienen, ¿no? Claro, porque así estamos como que tirando flechas y haciendo juicios de valor sobre lo que imaginamos sucedió y quizás estamos muy lejos de la realidad, que solo la saben los que están allí en la cancha. Ahora, ayer, cuando estábamos reaccionando a este empate entre América y León, 2-2, no hablamos de nada de lo deportivo, sino de las cosas que sucedieron, Toño, muchos decían que esto podría acabar la carrera del árbitro Fernando Hernández. Larcamón, por ejemplo, decía que no había que crucificar al árbitro por sus acciones. ¿Qué te parece la opinión del técnico de León y si a todas estas salió barato el árbitro, que al final a nadie se le va a acabar la carrera después de lo visto en el Azteca? Pues continúa, o fue muy rápida la defensa de todos en el León sobre el árbitro, que había pegado ese rodillazo, porque Rodolfo Cota también salió a decir que ellos estaban convencidos de que ese rodillazo no fue intencional, lo cual solamente me hace pensar más en que el que empezó esto con el primer rodillazo fue Romero, y todos en su equipo lo saben, y todos en su equipo lo sabían en la misma calentura después de salir del vestidor. Bueno, ya está, 12 partidos, tampoco vas a terminar la carrera de un árbitro por un error cometemos cualquiera, y yo creo que sí hay diferencia entre igual es violencia, igual es una línea que no quieres cruzar, pero un rodillazo así, a un rodillazo que puede haber sido más fuerte, a una patada, a un caratazo, a un puñetazo, a una guerra campal. Creo que sí hay diferencias. El reglamento es el que tiene que decir si para 12, pues para 12. No creo que tampoco sea meritorio para que se terminara la carrera de este árbitro. El tema de la transparencia que dice Barak es fundamental, que dices tú también, Caro. Tristemente, lo único transparente en todo ese caso fue el pecho del Arcamón. Los pectorales del técnico de León. Bueno, pudo haber sido peor. Le pudo haber pasado a Miguel Herrera y la imagen no hubiera sido grata, por decir. A cualquiera de nosotros.
que te caigan a rajuñazos. Bueno, ahí están las uñas, las garras que tiene el Tano Ortiz, quedaron allí en evidencia. Una lástima que el eco de este partido haya sido lo sucedido extracancha. A ver cómo se reivindican y cómo afecta la ausencia de los dos técnicos para las dos siguientes fechas, tanto de América como León, en lo que es la persecución de un puesto en la fiesta grande del fútbol mexicano.